Hola, ¿qué tal? Comenzamos con el repaso a los contenidos de esta semana en el Parlamento de Canarias. Este domingo nuestra entrevista la protagoniza la diputada y portavoz adjunta del Grupo Mixto Agrupación Socialista Gomera, Melody Mendoza. Con Mendoza hemos hecho un repaso a la sesión plenaria y nos ha dicho que, en contra de lo que algunos grupos parlamentarios han afirmado, su grupo no ha apoyado las cuentas canarias para 2019 a cambio de una contraprestación que favorecerá a las carreteras gomeras. Que se priorice en este caso la materia en carreteras en la isla de La Gomera, pero no hemos apoyado el presupuesto a cambio de eso. Eso es sacarlo de contexto, no es real. En ese pleno, el presidente canario, Fernando Clavijo, compareció a petición propia para explicar los resultados de la reunión que mantuvo con el presidente del Gobierno del Estado, Pedro Sánchez. Enseguida escuchamos las opiniones de todos los grupos parlamentarios. Son los presupuestos de la comunidad autónoma que esta semana la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, entregaba a la presidenta de la Cámara, Carolina Darias. En total son 8.800 millones de euros para el próximo año. Las cuentas aumentan casi un 7% más que en el año anterior y están dirigidas a las personas y colectivos más vulnerables, según el Ejecutivo. Las cuentas eran debatidas en el último pleno del año. Después de los titulares nos vamos ya hasta la Cámara Autonómica, como hacemos cada semana, para entrevistar a uno de los 60 diputados que componen el Parlamento. Hoy conocemos un poco más a la diputada del Grupo Mixto Agrupación Socialista Gomera, Melody Mendoza. Escogemos la biblioteca del Parlamento de Canarias para hacer la entrevista de esta semana, en este caso a una diputada que ya ustedes conocen, que también es portavoz adjunta de su grupo, el Grupo Mixto Agrupación Socialista Gomera. Es Melody Mendoza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Esta semana se han presentado aquí en el Parlamento de Canarias las cuentas para el año 2019, unas cuentas que ha apoyado su grupo, aunque algunos grupos parlamentarios dicen que lo han hecho a cambio de una contraprestación por una ayudita, digamos, para las carreteras de la isla. Bueno, la realidad es que desde que Agrupación Socialista Gomera irrumpió en el Parlamento, todos los años que ha venido el presupuesto a esta Cámara hemos contribuido a dar estabilidad y que sí que se aprueben esas cuentas, que son al fin y al cabo unas cuentas importantes para todos los canarios y canarias. Estamos hablando de la ley de presupuesto, una de las leyes más importantes que se aprueban en esta Cámara. Lo hemos hecho desde el principio, no lo hemos hecho por primera vez en este año. Está muy bien eso de decir que es por una contraprestación a la isla de La Gomera, pero no se fundamenta porque lo hemos hecho otros años anteriores. Quien lo dice o quien lo argumenta lo dice basándose en un pequeño esfuerzo, en un esfuerzo que se ha hecho en los presupuestos del Gobierno de Canarias en materia de carreteras para la isla de La Gomera, pero es que está descontextualizado en este caso, porque la realidad es que la isla de La Gomera tiene un retraso en ejecución en materia de carretera de más de 10 años. La isla que un 70% decía Casimiro Curbelo. Más de un 70%, es la que menos ha ejecutado, entonces es normal que se priorice en este caso la materia en carreteras en la isla de La Gomera, pero no hemos apoyado el presupuesto a cambio de eso. Eso es sacarlo de contexto, no es real. De hecho, si no hubiese habido ese esfuerzo en carreteras, en materia de carreteras en la isla de La Gomera, estoy convencida, como hemos hecho otros años, que sí que hubiésemos apoyado los presupuestos, al igual que también estoy convencida que el Gobierno de Canarias, el presidente del Gobierno de Canarias hubiese tenido esa sensibilidad con la isla de La Gomera y aunque nosotros no hubiésemos apoyado el presupuesto, hubiese hecho esa inversión. A lo que tampoco han votado no, han dicho que sí. Usted ha estado además en el Senado en la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía que se producía la semana pasada. ¿Cómo vivió ese momento? Porque además es una diputada joven, lleva pocos años aquí en el Parlamento y aparte de su edad. Y estuvo usted presente en ese momento en que en el Senado se da luz verde a esa reforma y a lo que implica además también ese nuevo REF.
A nivel personal, pues sentí mucha satisfacción. He podido ser parte, he formado parte de un momento histórico para Canarias, como ha sido la aprobación del estatuto, del nuevo estatuto o del REF. Estamos hablando de dos documentos importantes para Canarias. El nuevo estatuto no tiene nada que ver con el estatuto anterior. Es verdad que nosotros hemos votado sí en el Parlamento de Canarias y hemos votado sí en el Senado, hemos seguido la misma línea, aunque también es verdad, en este caso el Estatuto de Autonomía me tocó a mí defenderlo en tribuna ese día. Y recuerdo que fue un sí crítico, porque al final sí es verdad que nosotros habían cosas que creíamos que eran esenciales que se recogiesen en ese documento, como es verdad que el documento habla de la doble insularidad, pero no recoge de una manera específica los costos de la doble insularidad, de qué manera las administraciones tuviesen en cuenta que cada vez que se aprobase una norma o políticas estuviesen enfocadas a paliar los costos de esa doble insularidad. Creo que ha faltado esa publicidad para que los ciudadanos fuesen parte de un texto tan importante. También es verdad que el texto viene rompiendo el sistema de equilibrio que nosotros tanto hemos defendido. También mantiene en este caso que la reforma del sistema electoral pues eso iba, una reforma electoral en la que ustedes nunca han apoyado, porque siempre han defendido que la triple paridad no se refleja en ese cambio, ¿no? En esa modificación. Claro, es que el texto te viene a decir también que para la reforma de la ley electoral solo hace falta 3/5. Para nosotros era esencial que se mantuviese los 2/3. Estamos hablando de la ley electoral, es una ley importante para Canarias. Manteniendo el 2/3 hubiésemos mantenido que para poder cambiarla o hacer modificaciones hubiese consenso en la mayoría de la Cámara y no con 3/5, que parece al final que va a ser como el momento en el que en esa Cámara políticamente se encuentra al albur de esos partidos políticos. Es cierto que con la reforma electoral la agrupación socialista Gomera ha sido especialmente sensible siempre, pero también es cierto que el resto de grupos le recriminan que ustedes hayan entrado con nada más y nada menos que 3 diputados, como tienen ahora, gracias a la ley que tenemos actualmente. Vale, yo creo que eso al final también se ha desvirtuado un poco, es una base política que han utilizado y que no se asume a la realidad, no se asemeja a la realidad. La realidad es que todos participamos a las elecciones con las mismas reglas de juego. Siempre nos echan en cara o nos dicen los 50.000 votos, en este caso del Partido de Ciudadanos. No es real. Nosotros, cuando nos presentamos a la Isla de La Gomera como formación política, sabíamos que la Isla de La Gomera podía obtener hasta 4 diputados. Lo sabía Ciudadanos, lo sabía el Partido Popular, lo sabía el Partido Socialista. Nosotros hicimos nuestro trabajo en la Isla de La Gomera porque es donde tenemos la formación política actualmente. Los gomeros confiaron en la campaña política que nosotros hicimos y nos dieron con sus votos la representación de 3 diputados. ¿Cuántos diputados o cuántos votos obtuvo Ciudadanos en la Isla de La Gomera? Creo que 40 votos. Nosotros conseguimos casi 6.000 votos, es que es una diferencia abismal. Lo que hubiese sido injusto a nuestro entender es que los gomeros o las gomeras estuviesen representados por Ciudadanos, cuando han recibido 40 votos. Lo que pasa es que ellos dicen 50.000 votos a nivel de archipiélago, pero es que la agrupación socialista Gomera no concurrió ni a la isla de Gran Canaria, ni concurrió a la isla de Fuerteventura, entonces es desvirtuarlo todo un poco. Ha hecho usted una referencia que voy a aprovechar evidentemente, que es que ustedes han hecho ese trabajo o hicieron ese trabajo en su momento en la Isla de La Gomera, pero estos días ha circulado una información en la que dice que la agrupación socialista de Tenerife podría concurrir a unas próximas elecciones en el año que viene junto a ustedes, junto a la agrupación socialista Gomera, incluso la posibilidad de que se abra otras islas. Mira, nosotros cuando creamos agrupación socialista Gomera, aparte que lo recuerdo con mucha ilusión porque estuve desde los principios, nosotros lo hicimos basándonos en una política que priorizara sobre todo la política a las personas, la cercanía, poder resolver los problemas, estar ahí el día a día con el ciudadano. Ese tipo de política es la que hemos llevado en los ayuntamientos, donde tenemos representación, que es mayormente en la Isla de La Gomera, en casi todos los municipios, en el Cabildo, en el Parlamento de Canarias y en el Senado. Esa ha sido nuestra vocación política.
Ahora está registrado Agrupación Socialista Tinerfeña. Creo que se ha creado con la misma vocación que tiene Agrupación Socialista Gomera. Es verdad que nosotros estamos intentando llegar a acuerdos y en este caso poder concurrir conjuntamente pues al Cabildo de Tenerife y al Parlamento de Canarias, pero todavía es algo que no se ha materializado. No está concretado. No está concretado, pero sí que estamos ilusionados porque nos gustaría poder extrapolar la política esa que llevamos en La Gomera a otras siglas, al resto de Canarias, ya que muchas veces dicen que somos un partido insularista que tampoco se asemeja a la realidad cuando tenemos una visión completa de Canarias y así lo hemos demostrado pues en nuestro papel en el Parlamento de Canarias para todos los asuntos importantes. A mí se me ha visto defendiendo tanto asuntos de la Isla del Hierro como de La Palma, como de Fuerteventura, entonces no es real. Son estrategias políticas, pero no son estrategias políticas certeras. Bueno, donde los hemos visto también esta semana, la Agrupación Socialista Gomera, de acuerdo con el resto de grupos parlamentarios en esa comparecencia que hacía el presidente de Clavijo a petición propia del Gobierno, y en la que decían que ese superávit de 598 millones que tiene la comunidad autónoma tiene que ir a los servicios sociales, a los servicios públicos esenciales, algo a lo que no se ha comprometido el presidente Sánchez en esa reunión con Clavijo, pero que tampoco ha cerrado la puerta, ¿no? El presidente ha dicho que van a seguir empujando para que Canarias se pueda beneficiar de ese dinero, ¿no? Fernando Clavijo ha dicho que va a seguir empujando, como usted mismo ha dicho, para que esos 598 millones se puedan destinar a servicios esenciales. Pero no es solo el Gobierno de Canarias, en este caso cuando ha venido el Parlamento, en este caso todas las formaciones políticas estamos de acuerdo en empujar conjuntamente con él para que esos 598 millones se destinen a servicios esenciales. Es que es fundamental que en este caso el presidente del Gobierno del Estado, el señor Sánchez, permita a Canarias gastar esa cantidad de dinero que lo necesitamos para, en este caso, invertir en educación, en sanidad, en servicios sociales, en la vivienda. Son fundamentales y no tenerlos ahí parados o emplear la deuda para banco. Un asunto en el que parece que va a haber una modificación y en el que va a haber más dinero, ustedes lo han celebrado también desde la tribuna de oradores, es esa mejora de la PCI, de la Prestación Canaria de Inserción. Estamos muy contentos con la mejora de la PCI, porque primero porque desde que entró la ley de servicios sociales a esta Cámara y nos pusimos en marcha a poner enmiendas a esa ley de servicios sociales, varias de ellas fueron con respecto a la PCI y se han recogido, las hemos visto recogidas en este acuerdo que se ha logrado. Es importante el plazo en la PCI. Nosotros veíamos que era completamente injusto que una persona cuando transcurriese 2 años ya no pudiese volver a solicitar la PCI simplemente porque ha transcurrido 2 años. No se tenía en cuenta si esa persona seguía en la misma situación de pobreza o exclusión social. Entonces esa prórroga nos alegra mucho. También nos alegra mucho porque veíamos que era injusto si tú percibías la PCI, si te salía un contrato laboral por hora o te salía un contrato laboral temporal, tenías que elegir o entre percibir la PCI o percibir ese trabajo. Claro, y ahora ya se permite que puedas compatibilizar la PCI con contratos laborales temporales. Es importante también que la PCI, que era una reclamación también de nuestra formación política, antiguamente o anteriormente, la PCI se podía pedir a partir de los 25 años. Ya lo puedes pedir desde que tengas 18 años. Y es para mantener la posibilidad de que los jóvenes sigan estudiando. Claro, es una posibilidad para poder seguir estudiando y más teniendo en cuenta el paro juvenil que tenemos en Canarias. Yo creo que ha sido una buena noticia. De la PCI a la sanidad, porque esta semana ha habido mucho debate sanitario aquí en el Parlamento de Canarias, 2 informes, digamos, contradictorios, por lo menos para los grupos parlamentarios, porque Baltar, el consejero de Sanidad, hablaba de un barómetro sanitario que situaba la sanidad pública en un 6, una nota mucho mejor que la que tenía Canarias hace 2 años, un 4, pero los grupos parlamentarios no estaban satisfechos y sacaban pues ese informe de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, que no deja también parada a las islas, ¿no? Y menos a la sanidad pública. Es que el informe de la Plataforma en Defensa de la Plataforma de la Sanidad Pública lo que viene a situarnos es en el puesto último o penúltimo, y es que estamos así desde hace 10 años, nos sigue situando en el mismo puesto. Es una nota desagradable para la sanidad canaria. También es cierto que nosotros manifestábamos nuestra sorpresa en el sentido de que el informe nos dice una cosa y en la Consejería de Sanidad tiene otros datos.
Lo que pedimos es que se transparenten los datos, que manejemos todos los datos reales en los que se encuentra la sanidad pública, pero independientemente, que yo lo dije también en el pleno pasado, nos llevemos por unos datos o nos llevemos por otros, la realidad es que la sanidad pública necesita un esfuerzo para poder avanzar, porque no estamos bien en la sanidad pública. ¿Hemos mejorado? Sí, pues ahí están los datos también que son objetivos, se ha mejorado la lista de espera, pero no tenemos una sanidad pública de calidad como los ciudadanos exigen. De hecho, bueno, una de las cosas que también nos llevó a apoyar el presupuesto en este ejercicio, pues es que se van a invertir 3.000 millones en la sanidad. Son el presupuesto más alto que ha tenido la Consejería de Sanidad en toda la historia de Canarias. Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo, que los informes son lo que son y vinculan a la sanidad pública en lo que lo vincula, que la Consejería obviamente tiene sus propios datos, pero independientemente de unos datos o de otros, la sanidad es obvio que tiene que mejorar en Canarias. Transporte también ha sido otro de los asuntos muy debatidos esta semana. Transporte y movilidad, el bono residente canario que ya está funcionando, parece que ya lo usan 4.500 personas, pero que ahora mismo solo llega a 2 islas, a Fuerteventura y a Tenerife, y que se pretende que los cabildos puedan acceder también a través de esa ayuda que va a adelantar el Gobierno de Canarias para que funcione en las demás islas. La agrupación socialista Gomera lo decía en el pleno, su compañero Ramos Chinea, que no cree que ese bono residente vaya a ser un impulsor para que la gente deje el coche y se vaya en la guagua. Realmente, si no apostamos por los servicios públicos, si no apostamos por el transporte público, que se haga un esfuerzo inversor en que se mejoren las frecuencias, se mejore el transporte en sí. Si no se hace, es verdad que el bono puede ayudar, pero no va a ser decisivo para que la gente utilice el transporte público o no lo utilice. Si las frecuencias son malas, si al final tú no te vas a decantar a coger el servicio público porque tengas un bono, sino porque tengas accesibilidad, facilidad para poder acceder al transporte público. Pues tal y como dijo mi compañero en tribuna, si no hay una apuesta decidida, si no hay un cambio por los servicios, por el transporte público, el bono va a ayudar, pero no va a ser decisivo para que la gente se decida a utilizar el transporte público. Muchísimas gracias por atendernos de nuevo en este programa y nos vemos como siempre aquí en el Parlamento de Canarias. Un placer, muchas gracias a ustedes. Iniciamos ya el repaso por la actualidad parlamentaria de esta semana con la comparecencia ante el Pleno a petición propia del presidente Fernando Clavijo para dar cuenta del contenido de su reunión en Moncloa con Pedro Sánchez el pasado día 25 de octubre. Los 6 grupos parlamentarios se mostraron favorables a la posibilidad de destinar los 598 millones de superávit a reforzar los servicios públicos fundamentales. Nosotros debemos buscar sensibilidades en la más importante, que es la posibilidad de que en el debate presupuestario se autorice a la Comunidad Canaria a gastar el superávit. Este es el hecho más trascendente. Podemos y Nueva Canarias cuestionaron el clima de conflicto previo a la reunión entre Clavijo y Sánchez. La única conclusión es que va a firmar los convenios que están pendientes, que va a transferir los recursos pendientes y, por lo tanto, que va a cumplir con lo que es su deber. De manera que no le vemos a categoría de conquista y de cambio radical. Como todo el conflicto era inventado, claro, se resuelve sin la necesidad de hacer prácticamente nada. Después, regresar a Canarias y vender esto como si fuera un gran éxito. El Grupo Popular se sumó a la reclamación del superávit y animó a los nacionalistas a votar no a los presupuestos generales del Estado si se reduce el compromiso con Canarias. Se reducen los compromisos con esta tierra. Digan no a los presupuestos del año 2019. Esa es la coherencia en política. Diga no el señor Quevedo y la señora Orama. El Grupo Socialista defendió la voluntad de colaboración del Estado con Canarias. Los próximos meses, como todos sabemos, se firmarán convenios por los que Canarias recibirá más de 2.500 millones de euros. En ese sentido, creo que es bueno recordar que antes de la reunión del señor Clavijo con el señor Sánchez ya se habían activado. Tenemos una cuestión como prioridad en este asunto cuando hablamos de los temas de relaciones con el Estado. Y es anteponer los intereses de Canarias por encima de todo. Esta es la cuestión, ninguna otra.
Tenemos que seguir haciendo presión todos para que no se cometa una injusticia con Canarias. Canarias ha hecho la tarea. Los 598 millones de euros de superávit del 2018 y del 2019, lo que no pueden ir es a enjuagar aquel déficit de otras comunidades autónomas o la Administración del Estado que no ha hecho la tarea. Al finalizar el pasado mes de agosto, Canarias presenta el mayor superávit entre las 10 comunidades autónomas sin necesidades de financiación. Antes de esa comparecencia, el presidente canario respondió a varias preguntas de sus señorías sobre diferentes cuestiones. Le preguntaron sobre la ejecución de obras públicas, la rebaja fiscal contemplada para el próximo año por el Ejecutivo y la subida del salario mínimo interprofesional. A falta de pocos meses para que finalice el actual ejercicio presupuestario, Podemos planteó al Gobierno una pregunta sobre el grado de ejecución de partidas como la destinada a obras públicas. En los 9 primeros meses del año, por ejemplo, tan solo han ejecutado un 7,3% de las inversiones en obras públicas y transporte. En el caso concreto de la cartera de vicepresidencia del Gobierno y de obras públicas, es que como tenemos el convenio vencido, no hemos podido licitar obras, y las que hemos licitado hemos tenido que congelar los créditos. Nueva Canarias preguntó al Ejecutivo sobre el impacto en su capacidad de gasto de las rebajas fiscales anunciadas para 2019. Díganos en cuánto se reduce la capacidad de gasto social gracias a esa irresponsable bajada de impuestos que solo sirve para satisfacer intereses ideológicos. Esa rebaja fiscal que usted dice que es irresponsable es una política social. Porque mientras la factura de la luz sube en la península, nosotros quitamos el IGIC y la bajamos aquí. Y de eso se van a beneficiar todos los ciudadanos. En un pleno marcado por la economía, el Grupo Socialista destacó la incidencia de la subida prevista del salario mínimo interprofesional. Canarias es la comunidad que más se va a beneficiar de esa subida del salario mínimo interprofesional. ¿Y saben por qué? Porque Canarias se va a beneficiar porque es la comunidad que peor está. La realidad es que nos encontramos con un desequilibrio entre las relaciones laborales y los empresarios. Luego, lo importante y lo valiente es recuperar ese equilibrio. Tiene nuestro apoyo si deroga la reforma laboral. El Grupo Popular reclamó al Gobierno información sobre la situación de la agenda canaria tras el encuentro entre Fernando Clavijo y Pedro Sánchez el pasado día 25. Ahora lo que hay que decirle al señor Sánchez, ¿cuándo va a implementar, cuándo va a desarrollar los presupuestos generales del Estado que dejó el Partido Popular? Los mejores presupuestos de la historia para Canarias. Eso es lo que hay que decirle. ¿Cuándo va a firmar los convenios? El plan de infraestructuras turísticas se firma el próximo 9 de noviembre, quiero recordar. Pero el de obras hidráulicas o el de carreteras se firmará en el mes de noviembre. Entienda que los jefes de gabinete de cada departamento y cada consejería tendrán que ponerse de acuerdo. Las preguntas sobre la reunión con Sánchez de los grupos nacionalista y mixto fueron retiradas ante la comparecencia posterior para explicar el contenido del encuentro a petición propia del Gobierno. Y en el pleno de esta semana se ha hablado del transporte público terrestre y del bono residente canario. El consejero de Obras Públicas y Transporte, Pablo Rodríguez, ha manifestado que el bono residente ya lo utilizan más de 4.500 usuarios. La diputada de Nueva Canarias, Esther González, ha dicho que el bono residente canario no es una medida que motive a dejar el coche en casa. Aunque el bono residente canario sirve, y insisto, es bueno para abaratar el coste del transporte público, no es una medida que motive a la ciudadanía a decidir o a decidirse por dejar el coche en su casa y utilizar el transporte público. El grupo mixto no cree que este bono vaya a incentivar el uso del transporte público. Creemos que tampoco vaya a suponer un incremento demasiado notable de usuarios del transporte público. Sí creemos que es una buena medida porque abaratará el coste del billete. Podemos reclama un servicio público de transporte de calidad. Tiene que primar la calidad. ¿Qué significa que prime la calidad? Significa tratar al usuario con dignidad, como ocurre en un aeropuerto, por ejemplo. Significa que una marquesina esté perfecta, que esté bien ubicada, que tenga suficiente información. El diputado del Grupo Popular, Miguel Jorge, señaló que para favorecer el sistema público es preciso primar este tipo de transporte. En primer lugar, primar el transporte público, favorecer el transporte público, pero en segundo lugar hace falta otra cosa, a mi juicio, que es castigar al que vaya en transporte privado.
Hay que evolucionar hacia un sistema de transporte intermodal, según el Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros pensamos que hay que evolucionar hacia un transporte intermodal. Construya usted carretera, pero para las bicicletas. Prepare las guaguas para que puedan trasladar también bicicletas. Hagan que la red tenga una capilaridad mayor. El Grupo Nacionalista Canario destacó el compromiso del Gobierno regional de favorecer un transporte colectivo y terrestre acorde a las necesidades de los ciudadanos. Entendemos que ha hecho una apuesta clara y decidida para intentar poner al alcance de todos y cada uno de los canarios un transporte, en este caso colectivo y terrestre, acorde a las necesidades de nuestra gente en todos y cada uno de los rincones de Canarias. El Gobierno destinará este año 10 millones de euros para implantar el bono de residentes. Los 10 millones de euros que aportará el Gobierno de Canarias, las que se destinarán a la implantación del bono residente canario. Es la primera vez que el Gobierno de Canarias, en las últimas décadas, aporta recursos propios a la financiación del transporte colectivo regular de viajeros, con el objetivo principal de abaratar el precio final del billete de los residentes canarios en las líneas de transporte regular colectivo de viajeros. El Gobierno ha decidido adelantar recursos propios para financiar el bono residente canario para que los cabildos puedan ponerlo en marcha desde ya. Los grupos parlamentarios y el Gobierno han debatido en pleno sobre la evolución de la sanidad pública canaria en los últimos años. Lo han hecho basándose en dos informes, el Barómetro Sanitario de 2017 con una valoración positiva y el informe de la Federación para la Defensa de la Sanidad Pública, mucho más crítico. Dos informes sobre la mesa, el barómetro sanitario que otorga 6 puntos de nota media a la sanidad canaria y otro de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública que la sitúa en peores condiciones. La comparecencia la solicitaba Nueva Canarias. El peor resultado en relación a la valoración de la sanidad pública lo tiene esta comunidad. Es la primera vez que se sube un 65% y la primera vez que Canarias saca un 6,10%. Todos los grupos parlamentarios, excepto los nacionalistas, no satisfechos con la nota del barómetro, hacían referencia al otro informe. También es cierto que en algunas especialidades los datos de la lista de espera están ya por debajo de los 100 días, siguen siendo muchos los días de espera para ser atendidos por un especialista. Entre las 3 comunidades con peores servicios sanitarios, ¿sabe cuál es la última, señor consejero? Canarias. Eso es lo que le molesta a usted este informe. De gastar mejor y de ser eficientes con ese gasto. La gestión debe ser mejor, señor Baltar. Los recursos no son infinitos. Una oportunidad, señor consejero, en este proyecto de presupuesto del ejercicio 2019, a ver si es verdad que esa oportunidad la aprovechamos entre todos para empezar a mejorar y implementar las cantidades suficientes. Que cuando el paciente cree que la sanidad es mala, entonces tiene razón y es inteligente. Cuando el paciente o la paciente cree que la sanidad es buena porque le han atendido bien a él o a ella, entonces es que es muy generoso. Los grupos también solicitaron resultados de una auditoría que encargaron en febrero para conocer al detalle la situación de las listas de espera. El consejero confirmó que está en marcha y que se sigue trabajando para ofrecer los resultados. El consejero de Sanidad anunció durante el Pleno que el Hospital del Sur de Tenerife estará acabado durante el primer trimestre de 2019. Tenemos la firme determinación, y así se va a hacer, de abrir ese hospital en el primer trimestre, cuando se acabe el primer trimestre del año 2019. Obras son amores y no buenas razones. Les invito a visitar lo que está hecho, eso les hará cambiar de opinión. Durante el Pleno se aprobaron varias iniciativas por unanimidad, como la creación de una nueva ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Además, se dio el visto bueno a una propuesta de Podemos que exige facilidades para que los 140.000 canarios que residen en el exterior y que quieren volver puedan hacerlo con garantías. Dicen que la crisis les ha forzado a buscar trabajo fuera de las islas con pocas posibilidades de volver. Por eso piden que se les tenga en cuenta para las prestaciones sociales, la vivienda y el mercado de trabajo. Podemos también pide al Gobierno que negocie con el Ejecutivo Central la revisión del actual modelo de política integral en materia de retorno. Esta semana el Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2019. Unas cuentas que ahora van a ir al Parlamento para su tramitación parlamentaria. La primera característica de ese nuevo presupuesto es que aumenta respecto al año pasado. Esta vez el Ejecutivo tiene que gastar 8.800 millones de euros, lo que supone un 6,8% más que en el ejercicio anterior.
Y esto se va a traducir en que el gasto por ciudadanos va a subir. El Gobierno invertirá 264 euros más por persona que en el ejercicio pasado. Los sectores a los que se va a dedicar las partidas más importantes serán las destinadas a reforzar la sanidad, la educación y las políticas sociales. Para el Gobierno, el gasto social es una prioridad y por ello, de cada 100 euros, 82 se van a emplear en gasto social. Estos presupuestos se aprobaron el lunes en Consejo de Gobierno, como decían, y llegaron el miércoles al Parlamento para tramitarlos y votarlos antes de que acabe el año. Son unos presupuestos que el Ejecutivo califica de expansivos y sociales y que van a suponer menos impuestos para los ciudadanos y más inversión directa. El presupuesto para 2019 crece hasta los casi 8.800 millones de euros, aumenta las partidas para sanidad y servicios sociales y bajan los impuestos. La reducción del IJIC general la notarán los consumidores y las empresas. Se deja a cero el IJIC eléctrico y nos ahorraremos en la factura unos 50 euros al año. También serán más baratos el pan, las pastas y el aceite. Un presupuesto social y un presupuesto en el que las medidas también de alivio fiscal están orientadas a las familias y a las rentas medias, a las rentas más bajas. De media, cada contribuyente se ahorrará 88 euros en su declaración y la deducción a las familias numerosas aumenta. La cuota de los autónomos seguirá siendo de 50 euros el segundo año y el impuesto de sucesiones y donaciones continuará bonificado casi al 100%, también cuando los que hereden sean hermanos, tíos y sobrinos. Mientras otras comunidades autónomas se encuentran haciendo recortes, la Comunidad Autónoma de Canarias se permite que su presupuesto crezca en esas tasas de crecimiento importante de 6,8. El Gobierno sostiene que con estas cuentas se favorece el acceso a las prestaciones por dependencia y que se crearán unos 20.000 empleos. La consejera de Educación ha comparecido en comisión para hablar sobre los sexenios docentes. La responsable de Educación ha anunciado un incremento de la masa salarial de los docentes no universitarios de 80 millones de euros. Los docentes verán reconocido su trabajo con 3 nuevos complementos, ha dicho Soledad Monzón. Uno que reconocerá las horas de tutoría, otro por participar en planes de desarrollo de la lengua extranjera y el tercero por realizar tareas directivas. Comenzarán a abonarse a partir de enero de 2019. De esta manera completamos lo pactado con la representación sindical en este nuevo modelo retributivo, lo que supondrá un incremento total de la masa salarial docente de 80 millones de euros anuales. Un grupo de usuarios de la Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias, del sur de Tenerife, ha visitado esta semana el Parlamento. A través de la proyección de un vídeo en el Salón de Actos pudieron conocer el detalle, la vida parlamentaria y las funciones de sus trabajadores y diputados. También pudieron visitar los diferentes espacios de la Cámara Regional. Bueno, pues nosotros nos vamos. Ya saben que la actualidad informativa la pueden seguir como siempre en los Telenoticias, en Canarias Radio, en la web, en el teletexto y en nuestras redes sociales. Que tengan ustedes una feliz semana. Hasta el domingo.